Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 167. La lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Luego de las palabras a José, Israel termina hablando del hijo menor, Benjamín. Para él también son pocas y breves, al igual que los anteriores, con excepción de Judá y José. No hemos tenido casi nada de información de la vida de Benjamín, solo lo que sucedió cuando nació y al ser llevado a Egipto por sus hermanos. No se describe nada de él, cómo era su carácter, o si se formó en los principios de Dios, a diferencia de sus hermanos mayores, de los cuales ya hablamos mucho. Comenzó con unas palabras que pueden traer ideas totalmente opuestas, pues lo llama lobo arrebatador. Esas palabras nos pueden llevar a pensar en una persona o tribu rápida, audaz, hasta victoriosa, pero al mismo tiempo violenta, cruel. Por un lado, tenemos que en Romanos 11:1 podemos leer que Pablo era de la tribu de Benjamín. Él, siendo judío, persiguió a los cristianos de una forma despiadada hasta que tuvo ese maravilloso encuentro con Jesús, y podemos ver cómo a partir de Hechos 9 se convirtió en el mayor misionero mencionado en las Escrituras. Por otro lado, tenemos en 1 de Samuel 9:1 que nos habla de los hombres valerosos de la tribu de Benjamín, como en otros pasajes, pero aquí hace hincapié en quién sería el primer rey de Israel, Saúl. Y podemos ver a partir de 1 Samuel 8 todo lo que sucedió en Israel desde que quisieron tener un rey humano, dejando de lado al rey y Dios de los cielos, y además todo lo que sucedió con la vida de ese benjaminita y cómo impactó en Israel. Pero anteriormente en el libro de Jueces hay un relato de los más repugnantes de la Biblia, donde están totalmente involucrada la tribu de Benjamín. Un pasaje muy duro y difícil de digerir, pues están involucrados una tribu que había recibido la bendición de Israel, que ocupaba parte del pueblo escogido de Dios, pero que fue el claro reflejo que su corazón estaba lejos de Dios, pues no solo actuó con perversidad, sino que no lo quiso reconocer, y eso tuvo a la tribu al borde del exterminio. Y ese relato nos lleva a preguntar si a eso se refería Israel con sus palabras. Pues por un lado podríamos pensar en la fuerza de lucha de esos hombres que despojaban a los demás, o que logró ser despojada de todo. En Jueces 19 cuenta cómo la mujer de un hombre fue tomada por los perversos de la ciudad de Gabaa, ciudad de Benjamín, y abusada de tal manera que ella murió. El esposo partió el cuerpo en 12 partes y mandó una a cada tribu, y eso conmocionó tanto a todo Israel que se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Como dice Jueces 21, 400.000 hombres se reunieron y escucharon el relato de parte del levita, esposo de la mujer. Al escucharlo, todos coincidieron en pensar que aquello había sido atroz y no se podía dejar así, sino que había que sacar aquel mal tan terrible hecho en Israel. Entonces, de todas las tribus de Israel fueron a la de Benjamín y le dijeron que entreguen a los hombres perversos que habían hecho semejante mal. Así podían sacar ese mal de Israel, pero la tribu de Benjamín, en vez de querer limpiar el mal, se negaron y se prepararon para pelear contra todas las demás tribus de Israel. Es una historia muy difícil de asimilar. En primer lugar, por lo que le aconteció a esa mujer, algo detestable que había sido la evidencia del mal que hay en el corazón del ser humano alejado en extremo de Dios. Pero luego, por ese corazón endurecido que no le importa sembrar conflicto y muerte con tal de no reconocer el mal que ha hecho.
Todo el ejército de Israel eran 400.000 hombres que sacaban espada, y los de Benjamín eran 26.000 que sacaban espada, es decir, de condiciones igual a los otros, pero con una inferioridad numérica notable, pero que confiaban en que tenían aparte a 700 hombres de Gabaa, sí, de la ciudad en donde se había cometido el terrible mal, pero que ellos tenían la habilidad de lanzar una piedra con precisión a un cabello y no errarle con su mano zurda. Sobre esto último tenemos también al segundo juez de Israel, Ahod, en Jueces 3. El hecho es que se enfrentaron entre hermanos. Israel oró a Dios y le preguntó quién saldría primero en la batalla, y Dios le respondió: Judá. A Israel le costaba salir a pelear contra Benjamín, pero, por el relato, a Benjamín no le importó para nada. En vez de salir todos, salió Judá adelante y murieron 22.000 hombres, una matanza horrible de los hombres de Israel. Entonces volvieron los de Israel, las 11 tribus, a orar a Dios y le consultaron si tenían que salir a enfrentar a Benjamín, su hermano. Seguían viéndolos como hermanos, a quienes se habían parado como enemigos. Y Dios contestó que sí, que debían ir contra ellos. Había que desterrar la maldad de en medio de Israel. El segundo día entonces murieron 18.000 hombres de Israel. Entonces las tribus fueron ante Dios. Le entregaron sacrificios. Hicieron ayuno el resto del día y oraron, como dice Jueces 20:28, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Esta vez salían con la promesa de victoria de parte de Dios, aunque se seguía mezclando con la tristeza de tener que hacerlo contra sus hermanos. Y salieron al tercer día y emboscaron a los benjaminitas y los derrotaron aquel día, y solo quedaron en la tribu de Benjamín 600 hombres que escaparon y se escondieron por 4 meses en una peña. Todo el territorio de Benjamín quedó despojado, destruido, por no querer reconocer tu terrible pecado y empecinarse, y al borde de dejar de existir como tribu. El último capítulo de Jueces termina contando cómo hicieron en Israel para salvar a la tribu de Benjamín, pues como ya hemos visto tuvo descendientes, pero todo queda resumido en las últimas palabras del libro. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Las palabras últimas de Israel pueden llevarnos a pensar en que el corazón alejado de Dios y su plan llevan siempre a la destrucción. Ya hemos visto lo que fueron palabras de bendición, como las referidas a José, pero que los seres humanos elegimos tantas veces obrar en contra de la voluntad de Dios, que es perfecta. Sigue estando en el corazón la misma perversidad de los de Gabaa, pues hay quienes están dispuestos a pelear y confiar en sus fuerzas humanas para tapar y defender el mal que hay en ellos. Pero no debemos olvidar que siempre, la última palabra la tiene Dios, y que muchas veces, aunque pareciera que Él no actúa, sin embargo siempre lo está haciendo y demostrando que cada persona es responsable de todos sus actos delante de Él. Dios ya avisó lo que sucederá si no renunciamos a nuestro pecado y maldad. Preguntas para el día de hoy. ¿Qué viene a su mente y corazón al pensar en el mal que hay en el mundo actualmente? ¿De qué forma cree usted que ese mal influye en su vida? Como cristiano, ¿qué hace usted en contra del mal? Oremos. Querido Dios Padre, gracias porque siempre podemos encontrar cómo nos avisas sobre el mal que trae el pecado en cada vida. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús a entregar su vida por mí.
Ayúdanos a entender que ya no debe haber ninguna práctica ni deseo por las obras del mal, sino que debemos enfrentarla con firmeza, como Israel tuvo que hacerlo. Gracias porque tú nos aseguras siempre la victoria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.